¿Cuál? Esto pensé que había un área de... Sí, lo que hay. Mira, vamos a cantar una del libro de... Sí, que elijas. Pero después del himno, Dios vive. vamos a cantarle Dios vive, después vamos a pedirle la oración a... Dani, ¿nos ayudas con la oración, por favor? Muchas gracias. Y después le vamos a pedir un pensamiento espiritual a Jaime, por favor, que ya fue previamente asignado. Bien, entonces, en este orden, empezamos con el himno. Muy bien. Es injusto, presidente. Donde está mi esposa, y entonces algo había pasado con las llaves, pero mi esposa agarró a los niños que todavía estaban más pequeños, a los que los alcanzaron a ver, bueno, pues imaginen los más pequeños, y entonces ella solo tuvo la impresión de agarrarlos y abrir. Y la sorpresa fue que estaba abierto. Pero yo estoy seguro, como sé que ahora uso una corbata azul, que se abrió la puerta. Y ella en ese momento no tenía las llaves, pero la emergencia en ese momento es salir, ¿no? Entonces, pues hasta Los Ángeles saben abrir cerraduras en esas zonas. y fue bendecida mi familia por una tierna misericordia muy especial. Entonces, Hans, me ayudas hay unas gemas, ahí se pueden sentar sin problema. Pero para... Entonces, chicos, eso es una realidad, ¿vale? Estoy muy animado porque están aquí y hablaremos ahora sí en materia de lo que veremos en el libro de Mormón. ¿De qué trató la introducción hace una semana? ¿De qué hablamos? Plan de salvación. Entendimos un poquito la perspectiva de qué más. Los mandamientos. ¿Ok? Y era importante que pudiéramos tener ese contexto por algunos de los ejemplos que vamos a ver. De ahí que el día de hoy vamos a ver como tal algo que mucha gente no sabe, que en realidad viene escrito por Mormón. Mormón literalmente escribió la portada del libro de Mormón. ¿Qué es la portada? ¿Qué dice la portada? ¿Dice desbloquear? No, sí, pero después. Exacto. Entonces, no sé exactamente cómo. Tenemos la baja idea de que martillaba, porque son planchas. A lo mejor tenía una pluma así, persona de la tecnología de la León, no sabemos. Nosotros pensando, pobrecito. No sabemos cómo lo escribió, pero imaginamos que martilló, y literalmente martilló el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. ¡Qué detalle! Qué interesante que se haya escrito y desde un principio se escribió con esa visión. ¿Qué piensan de esa portada? Otro testamento de Jesucristo. ¿Los escucho? Pues a mí me hace pensar en cómo Mormón era consciente de palabras que se hablan en segundo Nefi y en primer Nefi
acerca de las profecías de que se iban a escribir los libros, por ejemplo, la Biblia. Entonces, el Mormón ya era consciente de que el libro de Mormón iba a llegar a ser, pues, otro testigo más. Porque bien pudo haberlo dicho, o como se escribió desde antes de la venida de Jesucristo, al igual que la Biblia, pudo haber hecho un testamento de Jesucristo. No, pero para cuando Mormón escribe la portada. Ya es después de la sí, vida de... ya estamos hablando de que ya tuvo un conocimiento de la venida de Salvador a las Américas. Hay un detalle muy interesante que algunos historiadores y teólogos de la iglesia consideran, y es que la creencia particular de alguno de ellos era que Jesucristo iba a venir en vida. Fíjate qué interesante. Ellos jamás concibieron el hecho de un Salvador resucitado. Ellos esperaban que Jesucristo agarrara un barco, como lo hicieron los jareditas, como lo hicieron los nefitas y los mulequitas y todo el mundo que intentaba agarrar barcos, y que probablemente lo hubiera trasladado, ¿no? Y él decía, no, pues ya llegó el Salvador. O sea, muchos de ellos estaban convencidos de que esa era parte. De ahí que me llama tanto la atención, por ejemplo, detalles como la película de Testamentos, donde se sorprende este personaje, ¿cómo se llamaba el personaje principal? No estoy tratando de recordar, pero es una película no es tan relevante, pero él se sorprende mucho por encontrar las señales de su muerte. Y eso le sorprende muchísimo. Pero qué interesante que para ese punto, Mormón ya tenía pleno conocimiento de que de alguna manera había ya un convenio para Israel y un convenio para la descendencia de José. Entonces, ¿qué piensa? ¿Por qué hacer énfasis en esta parte, no? Porque sí sabemos, ¿verdad? Recapitulemos un poco. ¿Qué significa la palabra testamento? ¿Testigo? ¿Seguros? Vamos a buscarlo. Jenny, ¿lo tienes? Testamento. Brian. Declaración que de su última voluntad hace algo, disponiendo de bienes y de asuntos que se le atañen para después de su muerte. ¿Tenemos una definición de la guía del estudio de las escrituras? Moisés. Vamos a ir para allá. Ustedes saben que siempre usamos. Bueno, hay otra. También usamos la definición. Hay otra, ¿verdad? Dale chance, Brian, no la pierdas porque sí las vamos a usar. Moisés. Es que hay otra. Sí, sí. Dar testimonio por el poder del Espíritu Santo, hacer una declaración solemne de la verdad basada en el conocimiento o la creencia personal. Muy bien. Ahora sí, volvemos a leer la que leíste y la segunda definición. Declaración que de su última voluntad hace alguien disponiendo de bienes y de asuntos que le atañen para después de su muerte. Documento donde consta en forma legal la voluntad del testador. Muy bien. Y si vamos a una definición general, cuando hablamos, también se habla de un registro de vida y de las enseñanzas del Salvador. De ahí que es interesante cómo nuestros libros canónicos tienen una distinción particular. ¿Ok? Entonces, sí, yo creo que es una herencia, sí, creo que es un testimonio, sí, creo que es un convenio, sí, creo que es un registro de alguna forma, la experiencia y la relación del Señor, como ya vimos que lo más importante es esta parte de la relación con un pueblo en particular, ¿vale? Ahora, por favor. Dice, testamento es una palabra de origen latín, testamento, que significa alianza. Ajá. Según la visión cristiana, el Antiguo Testamento representaría la antigua alianza entre Yahvé y los judíos, mientras que el Nuevo Testamento representaría una nueva alianza establecida por Jesús de Nazaret y sus seguidores. ¿Cómo es otra forma de llamar alianza? Convenio. Convenio. Ujú. Por eso me hace tanto sentido que sea el antiguo convenio, la antigua alianza y la nueva. De ahí que, como entendimos la semana pasada, que muchas de las leyes de Dios tienen una situación contingente, era necesario pasar a la siguiente, ¿no? Y era necesario por cómo el mundo en ese momento ya se estaba llevando y como por eso cada dispensación tiene particularidades importantes. ¿Ok? Bueno, esta portada es muy importante.
Y nos enseña entonces que lo más esencial del libro de Mormón es El registro de, del Salvador. correcto, específicamente para conocer mucho más de Jesucristo. ¿Alguno de ustedes es converso? Nisa, ¿qué edad tenías? 6 años. 6 años, casi inscrito. Sí, buena vida converso. Toña, ¿qué edad tenías? Tenía 11. Ah, eso está interesante. Ok. ¿Cómo fue conocer el libro de Mormón? Fue algo pues diferente, Ok, algo que pues, yo no estoy acostumbrado. Toda mi familia era católica. claro. Pues para mí, ¿Se bautizó toda tu familia? pues mi papá ya era, pero era como retirado de la iglesia. Ah, ok. ¿Conoce a tu mamá? ¿Se casan? ¿De casualidad se casaron por la iglesia católica? No, no. Ah, bueno, era así interesante. Y pues comencé yo a la iglesia por mi primo. Ah, Entonces, hermano, hijo del hermano de tu papá. sí, Ok. y pues después, pues un mando de misioneros, fue algo pues diferente conocer a misioneros y el libro de Mormón. Después me dieron las pláticas y conocí ya de dónde era aquella fuente del libro de ¿Cuál Mormón. fue tu primera impresión del libro de Mormón? Pues yo te puedo decir que fue como una historieta, vamos a decirlo así, que fue algo pues que yo no conocía, pero que hacía relevancia pues a la historia que contaba de Jesucristo y todo lo demás. Fantástico. Muchas gracias, Toño. Alexa, veo que dijiste yo también. Alexa, ¿a qué edad te bautizaste? Cuando tenía como 15 años, 15 años. ¿Y cuál fue tu primera impresión del libro de Mormón? mm, cuando, pues en seminario, Oh, interesante. Fue en seminario. ¿Tú conociste la iglesia entonces por seminario? sí, bueno, por los misioneros, pero Ya. ellos me invitaban a seminario. Primeros inspirados. Sí, Muy bien. fue muy padre. Muchas gracias, Alexa. ¿Por qué creen que las personas, cuando nosotros hablamos de otro libro, les genera tanto prejuicio? Porque es algo a lo que ya están acostumbrados, ¿no? O sea, yo creo que pues, ha de ser muy extraño que alguien llegue y, oye, tengo un libro que habla de tal, tal, y como que los quiera sacar de su zona de confort, ¿no? Bueno, más que nada. Sí, no, claro. Y saben una cosa, antes hubo una publicidad muy agresiva en contra de otros libros canónicos, ¿no? Porque cualquier cosa que no fuera la Biblia, pero, ¿saben por qué ahora es muchísimo más asertivo? Hemos madurado como sociedad y ahora hay mucho más respeto a cuanto a las creencias y la cultura de otras personas. De ahí que el Señor se vale de los medios globalizados para empezar a comprender un poco más y respetar un poco más. De ahí que la iglesia ya promueve apartados como musulmanes y santos de los últimos días. De ahí que tenemos apertura para conocer muchísimo más la historia de otras personas y de otras culturas. Entonces ahora, cuando nosotros hablamos del libro de Mormón, tenemos muchas más oportunidades de las que teníamos antes. Porque antes, para que una persona diera pie a leer una escritura que fuera diferente, en la mayoría de las culturas y religiones eso era considerado pecado. Porque si leían un tipo de escritura que no fuera la Biblia, eso les generaba muchísimo conflicto. Era un paradigma muy fuerte para las generaciones anteriores. Yo me acuerdo que mi abuela, cuando me vio con mi libro de Mormón por primera vez, yo tenía 13 años, fue como, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hicimos para tener un hijo mormón? ¿No? Entonces, ella estaba muy perturbada por verme con un libro, con un tipo de escritura que no fuera la Biblia, porque es un hecho. Ella tenía su Biblia abierta en un lugar de la casa, nunca la leí, pero era una de sus decoraciones Salmo 92. favoritas. Sí, no, seguro en un salmo, en algún proverbio, y ahí estaba, ¿no? Había musiquita de fondo. No, es que se cuenta que incluso venden los atriles para Biblia, Sí, sí. o sea, específicamente para eso. Madre, aquí está Biblia así gigante. Sí, no, y venden Biblias gigantes. Antes vendían libros de casa en casa y la Biblia seguía siendo el libro más vendido, ¿no?
Y ahora yo tenía un sueño que se fue yendo, que mi esposa me quitó con el hecho de decir que no tenemos espacio en la casa. Pero yo empezaba a tener libros de mormón de varios idiomas. Y yo quería hacer una estantería, así como con unos 40 libros en diferentes idiomas, ¿no? Y me dijo, ¿y dónde los vas a poner? Y yo, no, aquí, ya están todos en la aplicación en todos los idiomas. No me busques. Entonces, bueno, vamos a leer la declaración de un profeta en cuanto a qué nos puede ayudar y qué podemos hacer para, cómo nos puede ayudar más bien el libro de Mormón en cuanto a estas cosas. ¿Ok? Muy bien. Dice, el presidente Russell M. Nelson ha enseñado, las verdades del libro de Mormón tienen el poder para sanar, reconfortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar y animar nuestra alma. Otra vez, yo les preguntaría, ¿se ha sentido su alma perturbada? ¿Se imaginan regresar de la misión de Cancún, ver la playa, saber que caminaste y que trabajaste para tener un templo ahí, y de repente regresas, te subes al camioncito y el camioncito tiene a todo volumen una canción perturbadora, cualquier cosa perturbadora, no quiero dar nombres. ¿Te imaginas un día estar buscando a los escogidos y al otro día regresar y tener que estar cambiando una llanta porque te quedaste ahí, ¿no? Y no que antes pues eran misioneros, les pasó algo, me imagino, si yo veo unos misioneros ahí parados y te paras, ¿no? Veo así, nos vemos, ¿no? O sea, pasa, ¿no? Les decía que en Utah les pagaban todo siempre. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿han puesto a prueba esta promesa? ¿Qué piensan? Han dicho, hoy me siento bien agotado, me presionaron, mi alma necesita, ¿qué? Amor. Sanar, mi alma necesita reconfortar, mi alma necesita restaurarse, necesito fortaleza. Lo primero que pienso que es, ¿cuál es mi fuente de dopamina favorita? Comida. La Biblia. Todas son respuestas interesantes. El presidente Nelson nos acaba de dar la pregunta obligada. ¿Qué aprenden sobre el mensaje del presidente Nelson acerca del libro de Mormón? ¿Vamos a empezar a considerarlo como una fuente de consuelo, de confort? ¿O vamos a echarle unas 2 horas a TikTok chistosas? ¿Saben qué me ayuda a mí? O sea, después del libro de Mormón me encanta también leer manga. Y me doy las divertidas y ¿de qué te ríes? Mi esposa compró unas lucecillas porque estamos tratando de evitar los dispositivos en las noches. Y tiene pinzas y tiene un cablecín con pila para poner luz cuando les pues, de noche. Entonces, qué bonito, ¿no? Pero entiendo que el silencio nos dio alguna idea, ¿no? La invitación, y la primera invitación es, si te sientes agotado, pon a prueba esta promesa. Empieza a leer el libro de Mormón. Vamos a ver qué pasa. Pongamos a prueba. No les estoy pidiendo que me crean. Lo dijo el presidente Nelson. Soy enemigo de que den por sentado. Yo quiero que la fiabilidad de los profetas la descubran tú. Pon a prueba. Vamos a ver qué dice. Si es cierto. Necesito fortaleza, necesito consuelo, necesito animar mi alma. Y creo que ese poder viene en las escrituras en general. Pero fue algo especial, sobre todo cuando reconforta. Fíjense, me pasó algo en esta noche hogar, de esta semana. Aileen nos dice, oigan, la noche hogar, y yo volteo a ver a Tania tampoco tenía nada. Tania se da cuenta que yo no tenía nada, porque pues no es lo mismo preparar ya para un grupo de su edad y que para niños. Un niño necesita, ¿no? Siempre tiene. Pues sí, pero en ese momento para niños no tenía algo. Niños es un género diferente, ¿no? Si les empiezo a enseñar eso, pues, Tiene que tocar modo niños. sí, no, el concepto de niños tiene otra categoría. Y entonces ella, ok, bueno, ahí se cae con su papá, ahorita vengo. Y entonces fue como que tal, no, pues te la encargo y yo te regreso, ¿no?
Entonces, puse a prueba esta promesa. Les dije, chicos, ustedes han estado leyendo las escrituras, ¿cierto? Y yo, sí, papá. Ok, es el momento de contestar sus preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Orando y esperando que tuvieran preguntas y las tenían, chicos. Tenía preguntas. Papá, me dice, ¿qué es concupiscencia? Sí, justamente era el que forma de porque acá no les esa palabra. Por eso los niños necesitan un performance diferente, ¿no? Aileen, papá, quiero que me expliques algo. ¿Qué significa darle a César lo del César? ¿Qué es César? ¿Quién es César? Dije, esas preguntas fueron toda la noche ahora. Enseñarles el denario, cómo venía la imagen de César, explicarles que yo pago impuestos, enseñarles mis donaciones. Sí. Y mira, amigo, aquí está el recibo de tanto, papá. Pago más de impuestos que de diezmo, hijo. Para que te des una idea. Sí, impuestos son como casi el 30% y el 10%, y luego ustedes me quitan el otro 50%, su mamá el otro 10%. ¿Qué ando pidiendo? Sí, bueno, porque el otro 50% se carga con los chiquillos. Chicos, las escrituras tienen poder, y si quieren experiencias revelatorias, si quieren experiencias especiales, vamos a aprender de estas bendiciones. He compartido algunas de mis bendiciones, ahora quiero saber ustedes, ¿qué bendiciones han recibido ustedes o alguien que conozcan gracias al estudio de las escrituras, en especial el libro de Mormón? ¿Qué bendiciones han recibido? Adelante, Jaime. A mí ahorita me resonó una experiencia que tuve muy fuerte, en una temporada también muy fuerte. Fue el tiempo de la pandemia. A mí me tocó el éxodo de regresar, de retornar a todos los misioneros de casas. Pues sí, ¿verdad? A mí, en mi caso, Argentina. Pero me acuerdo que en ese momento más difícil fue cuando empezó la cuarentena. No teníamos celulares inteligentes todavía. Y nos habían llamado los secretarios y asistentes del presidente para indicarnos la forma de poder comunicarnos con nuestra familia desde el Tamagotchi. O sea, sí. Ok, del telefonito. Sí, exacto. Es que dices Tamagotchi, los que acaban de pasar a Has. Vale, Bueno, un celular viejito, o sea, de los el cacahuate, la muchas cosas. Sí, de presionar unos números para que te dijera una alada y después de esa alada otros números, o sea, un rollo. Porque además, o sea, si hubiera sido alguien local del país, hubiera sido más fácil, ¿no? Sí, no. Pero para poder hacerlo cacahuatito a llamar a otro país Sí. es un problema. Sí, es un rollo inmenso. Y yo me sentía muy triste porque yo intenté muchas veces y nunca logré comunicarme con mi familia. Y a la primera que lo hizo mi compañero gringo, a la primera le contestaron. Y pues yo me sentí contento porque pudo comunicarse con su familia, pero no podía negar que yo estaba triste, ¿va? Por lo mismo, por la distancia, por la situación de cómo está mi familia, nos van a regresar, dónde voy a terminar la misión, etcétera, etcétera. Y para mí se me hizo muy impresionante, muy impresionante. Yo no sabía que el libro de Mormón tenía esa tonalidad. Yo sinceramente espero que hayan tenido una experiencia como esas, es muy bonita, en donde yo sentí cómo el libro de Mormón me llamó. O sea, yo sé que es por medio de impresiones del espíritu, son esas indicaciones no claras, pero fue una impresión muy fuerte porque pareciera como si el libro de Mormón brillara tanto o emanara una fuerza diferente, una energía diferente que me hizo captar mi atención, tanto así que en el momento en el que yo volteé a la recámara, lo primero que vi fue el libro de Mormón. Y pues ya, dije, pues algo tiene que estar pasando en el libro de Mormón. Entonces me dirijo al libro de Mormón y abro las escrituras y empiezo a leer el libro de Mormón. Y me topé con la escritura que había subrayado en los primeros días de mi misión, en donde pues Nefi le dijo a sus hermanos, no regresaremos a la tienda de nuestros padres hasta cumplir, ¿no? Hasta cumplir con los mandamientos que el Señor nos ha mandado. Y eso para mí fue una impresión muy fuerte porque fue la escritura que me hizo convertirme en la misión. Voy a regresar hasta cumplir con lo que tenga que hacer aquí.
Y eso pues me trajo muchos sentimientos del inicio de mi misión y todo lo que había transcurrido y todo. Total, al final fue un consuelo enorme, gigantesco para mi alma. Entonces sí me consoló, sí me sanó, sí me fortaleció, sí me dio algo diferente, en una tonalidad diferente, Claro. porque fue muy impresionante la forma en la que lo sentí, además de la situación por lo que se estaba pasando. Termino de leer el libro de Mormón y a los pocos minutos suena el teléfono en donde mi mamá era la que estaba llamando Wow. y yo no había comunicado con ella, sino que ella encontró la forma de comunicarse conmigo. Y pues fue un momento impresionante porque del dolor, del sufrimiento y después pasar por esa experiencia con el libro de Mormón, de que me sanó, me reconfortó y todo eso, y al poco tiempo mi mamá llamó. Entonces fue una experiencia muy completa, o sea, y no tengo ninguna duda de que el libro de Mormón tiene ese poder. Otra pierna en ese Otra tierra en ese poder, exacto. Estoy de acuerdo. Gracias. Recuerdo una experiencia sencilla, incluso un poco burda. Recuerdo que estaba muy preocupado porque yo antes de irme a la misión era muy melindroso. De hecho, estaba delgado. Y decía, si voy a la misión y como y me van a ofrecer comida que no me gusta. Y recuerdo haber abierto el libro de Mormón y decía, yo haré que vuestros alimentos sean sabrosos para que no tengáis que cocerlos, ¿no? Y yo dije, wow, y ahora soy gordo. Pero es algo que aún en cosas pequeñitas, ¿se dan cuenta? O sea, es interesante pensar, ¿por qué un Dios se interesaría en contestar a situaciones de estás triste, quieres hacer una llamada telefónica, estás preocupado por algo en particular? De ahí quiero que no subestimen el poder que el libro de Mormón tiene para poder reconfortar, socorrer y ayudar en todas las otras cosas. Pónganlo a prueba. Este año es un año que estamos enfocando para estudiar el libro de Mormón y vamos a estar enfocando muchas de estas promesas en cuanto a eso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo mejorar tu vida el estudio del libro de Mormón? De ahí que primero quisiera hablar de cómo mejorar tu estudio, porque me preocupa. Necesito saber, y vaya empezando porque les voy a preguntar a todos, ¿cómo es tu estudio del libro de Mormón? Primera opción, alguien que me diga una. Eficientes. No. Gracias, Eleazar, por calificar tu desempeño, pero en realidad quería saber tu técnica. No se agradece la sinceridad que nos lleva al arrepentimiento. Pero, quiero que puedan. Y esa pedrada no nada me cayó bien porque varios se rieron. Entonces. No, me refiero, voy a dar un ejemplo. Mi forma favorita de leer el libro de Mormón es por temas. Me encanta. De ahí que ahí así es como yo recibo revelación. Busco mandamientos, busco todas las escrituras de mandamientos, busco los temas de mandamientos, voy a la biblioteca del Evangelio, voy a temas del Evangelio, voy a temas relacionados con clases de diferentes manuales, y eso me da la revelación que me ha llevado a ciertas conclusiones. De ahí que por eso me encanta hacerlo de esta manera. ¿Cuál es tu técnica? No tu calificación, por favor. Antes de leer, me hago preguntas. Preguntas. Muy bien. Las preguntas. Pero preguntas específicas. Sí, claro. Preguntas. Y es válido. ¿Debería de comprarle o no eso? ¿No? Y ya le sucedió que regresaron por las hijas de Juan. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué preguntas serían interesantes para empezar? ¿Qué preguntas serían? Para empezar el programa. Buenas. Manu, bienvenido. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta les gusta? ¿Los escucho? ¿El estudio normal del libro? Sí, claro. O sea, una pregunta que se hacen antes de empezar su estudio del libro de Mormón.
una pregunta que yo me hacía en la misión, ¿cómo puedo ayudar a fulano en mi estudio personal? Lo podrá tomar a broma, pero una podría ser muy importante. ¿Cómo llegué al punto de querer leer el libro de Mormón? Es muy buena. ¿Cómo llegué a querer leer? ¿Sabe por qué es tan buena? Porque justamente en la experiencia que nos acaba de compartir Jairo, él tuvo una respuesta en donde él dijo, o sea, no entendemos todas las cosas de la ley de Dios, pero el libro de Mormón se hizo notar mucho más y él obtiene una respuesta de una tierna misericordia. Yo sabía que iba a obtener una respuesta, en los planes de Dios ya estaba los planes de una madre diligente que se aseguraría de comunicarse con él, pero aún así, él aprovechó para hacer una conexión con su hijo y que conectara con el Salvador, ¿no? ¿Por qué brilló el libro de Mormón? Y es cierto, y miren, mucha gente nos tachará de esquizofrénicos, pero no me importa. Pero hay muchas personas que tienen este tipo de experiencias y son reales. Nadie nos puede decir que no son reales, ¿no? Pero aún las personas podrían brillar cuando las conocemos en un parámetro, en un margen muy interesante. Entonces, Edgar, muy bien, muy buena pregunta. ¿Más preguntas que puedo hacerme antes de estudiar el libro de Mormón? Yo a veces me pregunto, cuando leo el libro de Mormón, ¿cómo puedo identificar mejor los atributos de Jesucristo en el capítulo? Fantástico. ¿Dónde están los atributos de Cristo? Podríamos preguntar, además de atributos, sombras. Esta es una frase que me gusta mucho. Atributos, sombras de Cristo. Y lo vamos a encontrar aún en algunos escenarios. La pregunta que hacíamos en casa era, ¿por qué Nefi aguantó tanto la golpiza que le pegaron? ¿Por qué Nefi no murmuraba ni se quejaba de estar como estaba? Es interesante. Y yo creo que podemos encontrar aquí atributos y sombras. ¿Qué otra técnica? Preguntas, temas. Hay una muy importante. A mí me gusta mucho leer, pero en cuanto a la cronología, en cuanto a la historia. Oh, tú Ok. empiezas en él. mm, Porque Empiezo en es la parte más antigua. Empiezo en Memphis, pero me gusta como ver cómo va o sea, imaginármelo, cómo va aconteciendo, porque tengo una experiencia bien padre con eso. Una vez estudiando con un compañero en la misión, nos damos cuenta de que cuando Mosía pide por sus hijos Muy bien. que salen a predicar, tal vez todos sabemos su historia, pero hasta ese momento hizo clic conmigo y a mi compañero de que él pidió, sus hijos vienen y le dicen, no queremos el reino, nos vamos, y es la última vez que los ve vivos, porque él fallece y ellos están con unas manitas y ya no lo vuelven a ver. Entonces en ese momento fue como, le dio la respuesta que querían, como van a ir, Van a estar bien, aunque no los vuelvas a ver. y tú ya no los vas a volver a ver. Pero en ¿Qué? ese momento la escritura no parece eso, hasta que le digo, ¿sabe qué? Aquí se está despidiendo de ellos porque ya no los vuelve a ver en el capítulo. Ah, sí, sí. En la historia en general, es cierto. Es un gran tema de historia y de contexto. Es una gran manera también de estudiar las escrituras. Brian. Bueno, la mía también se relaciona con la de Moy. Le voy a Ajá. tirar algo. Montes. Con la de Moy. A mí en la misión me gustaba mucho estudiar las similitudes de las historias del libro de Mormón con leyendas o mitos, por así decirlo, de antiguas civilizaciones. Como hay una que me gustaba mucho, que en las Filipinas existe la leyenda, o mito, véanlo como quieran, de que realmente unos viajeros querían atravesar no me acuerdo si un mar o algo así, y que rogaron a su dios que les iluminara el camino, y que cuenta la leyenda en las Filipinas que Dios, bueno, el dios de ellos, con su mano les alumbró el camino por medio de unas piedras, y se relaciona pues a la... ¡Wow! Y también con
la historia que ¿Te acuerdas? Quetzalcóatl. Acuérdense que los filipinos son nuestros hermanos asiáticos latinos. Ajá. O sea, es muy interesante, ¿eh? O sea, Entonces, a mí me gustaba mucho hacer esas comparaciones. Igual, como le digo, de Quetzalcóatl, de sí, que entonces, esperaba Brian que- tiene su libro de Mormón, su Popol Vuh, tiene su... Sí, me gustaba hay mucho. comparaciones. No Me creas, gustaban mucho cuando, comparaciones. cuando yo di el curso de religiones del mundo, sí buscaba, por ejemplo, algunas ilustraciones de cómo lo dice el Corán y cómo lo dice el Antiguo Testamento. Las variaciones son muy interesantes, ¿no? Y platicando con Paloma, me acuerdo mucho de que ahorita lo que están pasando los musulmanes por el conflicto Israel-Palestina es horrible. A las mujeres en Estados Unidos con hijab literal las golpean en la calle. Y el esposo de Paloma le dijo, Paloma, por favor, no uses tu hijab una temporada para proteger su integridad, ¿no? Y entonces ella dijo, ¿cómo me pides eso? Para mí es mi ropa que demuestra mi amor por Dios, no me lo pidas. Y entonces yo para apoyar al esposo, porque naturalmente creo que es una preocupación genuina, yo le dije, pues acuérdate que nuestro padre Abraham, porque en eso tenemos en común, ¿no? Con los musulmanes creemos que Abraham fue padre de todas las naciones. Le dije, pues no dijo que su esposa era su hermana para que no lo mataran cuando él llegó, ¿no? Y entonces me tuve que ir a la fuente para ver cómo se manejaba, ¿no? El Corán omite algunos detalles, pero es interesante, es una manera en la que podemos hacer comparaciones con otros libros, en otros idiomas. Es muy interesante ver cómo en el libro de Mormón dice que se aplaude en el discurso del rey Benjamín. Eso no lo tienes en español. La gente estaba tan emocionada que, ¿no? Estaba animadísima, ¿no? Sí, todavía no lo tienes en español y seguramente en portugués y en otros idiomas encontraremos revelaciones muy interesantes. De ahí que los políglotas, pues, están en otra categoría. Y hace ratito le echaba carrilla a Moisés por el tema de la historia. Pero la realidad es que, por ejemplo, la Biblia en alemán sí va en orden cronológico. Entonces es interesante, el orden de los libros, te das una noteada gacha, y lo supe porque cuando enseñábamos a los menores no encontraba ningún libro canónico. Sin mencionar que ellos no usan los nombres en griego del Nuevo Testamento, siguen preservando el nombre de la traducción del hebreo, ¿no? De ahí que nunca vas a encontrar Santiago, siempre vas a encontrar Jacobus, que es Jacob. Detalles muy interesantes que uno encuentra ahí. Hay una que no me han dicho, pero ya se las tengo que decir. De pasta a pasta. Le empiezo a confiar. ¿Por qué? Porque así se escribe. Bueno, no, así se compiló. ¿Recuerdan que se compiló? O al menos fue la chamba del mormón, ¿no? Así se transcribió. Entonces se juzgó prudente. No sé si así se juzgó prudente, porque algunos se dan como tenemos. Pero, ¿qué piensan de este método? ¿Necesario? ¿Dani? ¿Lo consideras necesario? Lo de pasta a pasta. Sí. Aunque todos empezamos con esa. Pues sí, sí lo considero necesario. Yo creo que por lo menos una vez. Es necesario. Ah, no sé si leyeron mi publicación de broma, ¿no? De cuando yo dije, ay, Cristóbal Colón, ¿no? Y me emocioné, ¿no? Y al ratito andaba pensando que Moroni era Hidalgo, ¿no? El estandarte de la libertad. Yo decía, ah, pues ahí estaba la madre de Dios, ¿no? Y pues ya había hablado yo con la mamá de ella, ¿no? Pero bueno, la de pasta a pasta es un tema que sí o sí creo que es importante. Si nunca lo has leído, que creo que en nuestro grupo puede haber personas y que es sumamente válido decir, yo nunca he leído el libro de Mormón completo, por favor, hazlo. Pasa Segunda Nefi, pasa Jacob 5, Alma. logra pasar Alma y estás del otro lado, vas a empezar a ver un chorro de muertes, pero vale la pena ver a Salvador del tercer episodio. Entonces, de ahí que regresamos a la pregunta original. Chicos, todas estas experiencias complementaron la pregunta, porque creo que todos compartimos algo que pudo mejorar nuestra vida gracias al estudio del libro de Mormón. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos fortalecer nuestro testimonio? ¿Cómo fortalece el libro de Mormón nuestro testimonio de Jesucristo? Ese es un tema muy interesante. ¿Puede el libro de Mormón hacerlo? Vamos a ver los comentarios. Ah, miren, perdón, antes de recibí por parte de algunos de sus compañeros. Dice uno de sus compañeros,
Lo que yo hago al leer es pedirle al Padre que yo pueda entender las Escrituras de manera que aprenda lo que quiere enseñarme, pero no tengo una pregunta específica. Chicos, esto es otro nivel de discipulado y humildad. Si alguno de ustedes, sus misioneros, quiere contacto, hazlo. Además, también subrayo los versículos que me gustan y los catalogo según de qué trate. Ella tiene, seguramente, esta señorita era la señorita de la colorera en la primaria, de los pulmones, ¿no? Ya de tener un color, ya de tener un color diferente para cada puñito. La verdad es que mi primera juego de escrituras era era una verdadera hamburguesa. O sea, yo agarré mis manuales de seminario y los recortaba. Y les ponía print en la punta y lo ponía entre mis libros cuando encontraba algunos pasajes o libros, de manera que, pues como no había vínculos, ¿verdad? No había links, yo abría y ahí tenía pegado, ¿no? Y claro que cuando llegué a CCM me compré estos stickers, ¿no? Que se pueden pegar en las escrituras. Ya, no, hombre, está desparramada. Pero es otra forma más, no quería perderlo. Gracias por recuperarlo, pero ahora ayúdenme a entender. ¿Cómo entonces el libro de Mormón fortalece mi testimonio de Jesucristo? Lleguemos al tercer Nefi. ¿Qué pasa? Sí genera pertenencia saber que vino a América. Sí digo, cuéntame, Esther, ¿qué fue para ti saber que Jesucristo vino y ahí está la pirámide? Pues yo me acuerdo que cuando lo leí la primera vez, yo lo comparaba bueno, o sea, comparaba como lo que estaba leyendo con otros escritores, así. Entonces yo me acuerdo que, no me acuerdo de dónde lo leí, pero mencionaban que pues en tercer Nefi, que es cuando ya viene, bueno, Jesucristo, es como la culmine de todo, porque todos hablaban de ese momento. Y llegó el momento y es como saber que estuvo pues en las Américas, me hace pensar que, pues no sé, que es increíble que estuvo tan cerca. Muchas gracias, Esther. Es un hecho. El libro de Mormón es una evidencia de que el Señor puede superar nuestras expectativas. Como les decía, la idea de cómo iba a llegar El Salvador no era clara. No tenían ni idea. Sabían que había de venir, pero no tenían la más mínima idea de cómo iba a suceder. Poco era claro. Claro que cuando llega de la forma en que llega y bendice, de la manera en que bendice, generaciones completas fueron salvas. Y esto me pone a pensar, porque se ha dicho que el libro de Mormón está escrito para nuestros tiempos y que hay similitudes en él. Yo creo eso para la segunda venida. Tenemos expectativas, pero creo que estamos muy por debajo de lo que realmente va a suceder. Creo que va a ser algo tan impresionante que nos llenaremos de gozo y de gloria por cómo será tan increíble evento. Entonces, creo que en ese sentido fortalece muchísimo. Mi presidente de misión siempre decía, cuando se acerque el tiempo de la segunda venida, el Señor ha de llamar a un apóstol como Samuel en la manita, ¿no? Pues llamaron a Elder Suárez y de volada los WhatsApps en el grupo, ¿no? Pues sí, que tenemos un apóstol en la manita, ¿no? Pero ya pasaron 6 años. No, claro. Apenas va la señal, apenas va. Entonces, bueno, pasemos entonces, creo que tenemos claro el tema. Vamos entonces a uno de los principios que me parecen muy interesantes en cuanto a la experiencia de ley. No sin antes pasar a esta promesa que es de mis favoritos. ¿Me puedes ayudar, Daniel Candia, por favor, a leer esta pregunta que nos hace el presidente Nelson otra vez y que nos hace una promesa para estudiar las escrituras o las palabras de los profetas? Claro que sí. Sería, ¿qué sucederá si escuchamos, prestamos atención y damos oído con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho y lo que está diciendo ahora a través de sus profetas? ¿Sí se me escuchó o Escuchamos perfectamente. Continúa, por favor. Yo les prometo. yo les prometo que serán bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad? Les prometo milagros en sus matrimonios, sus relaciones familiares y sus trabajos diarios. Y les prometo que se incrementará su capacidad para sentir gozo, aun sin, aun si aumentan las turbulencias en sus vidas.
Muchísimas gracias, Daniel. Fíjense, aquí presidente Nelson está ampliando la promesa. Él dice que por el libro del Mormón ya tenemos una promesa de ser fortalecidos, de recibir socorro, consuelo, ánimo. Pero específicamente las partes que tengan que ver con las palabras de ¿quién? ¿De quién? Sí, por las palabras de... No, es que aquí dice, yo les prometo, dice con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho a través de sus profetas. Pero obviamente porque las palabras del Salvador no son exclusivas de su ministerio terrenal, sino que muchas veces los profetas son sus portavoces. Entonces, lo que el Salvador ha dicho, las palabras del Salvador a través de sus profetas, esto incluye General Conference, esto incluye todos los medios por los cuales podemos escuchar las palabras del Salvador. Si encontramos las palabras del Salvador en sus escrituras o en las palabras de los profetas, ¿qué dice la promesa? Poder adicional ¿contra qué? La tentación. ¿Qué piensan de eso? Ya le puedes dar disfollow ¿a quién dijeron hace rato? ¿Cómo se llama? ¿En Spotify? Sí, ya, disfollow. Eso es como dejar de seguir en Spotify. Contra la tentación. Van a escuchar esas cosas y dices, ¿qué es esta música perturbadora? Dice, las pruebas. Poder contra las pruebas. ¿Te pueden hostiar? ¿Y tú? Yo tengo una pregunta muy relacionada con lo que acaba de decir. Dale. ¿Cómo podemos establecer un límite entre lo del mundo y las enseñanzas que se nos han dado? Porque todos estamos de acuerdo que no nada más convivimos en un ambiente relacionado con miembros de la iglesia, estamos expuestos a factores externos que vienen siendo, pues, como usted lo menciona, la música, modismos, vestimentas, Morales. como quiero verlo. Correcto. Pero estamos de acuerdo, o bueno, al menos en mi punto de vista personal, yo considero que tenemos que tener un límite entre estos dos. Porque obviamente no vamos a, ¿cómo lo diré de una manera que no sea tan ofensivo? O sea, como tan mustio o fanatismo. Sí, ¿cómo poner un límite sin caer en ofender, en lastimar o en exagerar? O en exagerar cuando se trata de las cosas del mundo. Esa es tu pregunta, ¿cierto? Sí. Muy bien. Creo que Yo creo, ay, perdón que los interrumpa. Yo creo que en una comunidad, como todos sabemos, surgen un reglamento y unas reglas en cuestión de que nosotros debemos de cumplir al pie de la letra, ya que esos reglamentos permiten una base. Esa base permite estimular y construir una construcción social en la que sabemos que está bien y que está mal. Solo hay que ser conscientes de ello y trabajar en ello. Muchas gracias, Dani. Sin embargo, agregando a la pregunta, lo que queremos hacer con el Evangelio de Jesucristo es ayudarles a ellos a verlos con buenos ojos. Porque cuando nosotros ponemos estos límites de los cuales tú has hablado y las normas y lo demás, podemos caer también en el extremo, que es la pregunta de Eleazar, de llegar a alejar incluso a otras personas, porque nuestro límite puede ser tan firme o fuerte o exagerado que ni siquiera permito la oportunidad de predicar el Evangelio. Ahora, este problema del cual estamos hablando es un problema que han tenido los profetas en cada dispensación, les iba re mal. Pues imagínense, arrepentidos, oh, todos vosotros, hijos del infierno, y los fornicarios se van al infierno, y los y si llegaban así, pues claro que los iban a apedrear, los iban a encarcelar, les iba a ir como en feria, ¿están de acuerdo? Amón y Adón tienen un ejemplo en el libro de Mormón que nos pueden enseñar muy bien esto, porque sí, Adón era tan digno que hasta los pensamientos de las personas sabían. Y llegaba a sus iglesias. Y a ver, quítense. Y órale, vengo a predicarles. Aarón termina en la cárcel. Amón llega. Y entonces el rey Amón y dice, yo vengo a ser tu siervo. Ah, pásale. Ya sabemos quién se hizo compa del rey, ¿no? ¿Quién se casó con una princesa de la manita? Ah, no se crean, eso no lo sé. Pero puede ser. En fin.
Pues bueno, yo nada más voy a comentar algo corto que Sí, sí. creo que tenemos que tener pues, dos cosas, ¿no? Una, primero que el que nosotros toleremos o aceptemos o seamos pacientes con cosas que tal vez no nos agraden mucho, Ujú, no quiere decir que a fuerzas nos gusten, ¿no? ujú. Por ejemplo, pues yo tenía, cuando estaba en la prepa, un amigo que pues, me entraba ciertas sustancias, ¿no? Qué miedo cuando sé en qué prepa estudiaste, pero bueno. Bueno, la cosa es que, pues por la cuestión de la prepa en la que estaba, pues vivía, era muy cercano a mí, ¿no? Entonces un día me lo encontré, pues, entrándole, ¿no? Y pues sí le dije como, pues yo no le dije como, no, para allá, huele raro, ¿no? Algo así. Pero sí, pues, sí le dije como que, o sea, yo no tenía nada en contra de él, pero pues que si lo iba a hacer, que pues, que no estuviera, ¿no? Que mi no estuviera. Pero yo hasta la fecha, pues somos muy buenos amigos, bueno, creo que ahorita están aislados, pero total. Eso es relevante, pero la otra cosa es que Y de que está aquí en el instituto. salí la lista. La cosa es que la otra cosa es que nosotros tenemos que tratar a los demás como queremos que nos traten, o sea, no porque alguien esté haciendo algo que nosotros consideremos malo, significa que tenemos que tratarlo mal, ¿no? Yo Correcto. creo que son reglas básicas de convivencia, ¿no? Y no exactamente estamos aceptando lo que están haciendo, pero podemos convivir en paz con este tipo de cosas que no consideramos buenas, sin caer en el ser como, no, estás mal, ¿no? Todo el tiempo. Nada más pienso que Muchísimas gracias, Debbie. Antes de darles los tiempos, solo quiero citar algo que precisamente viene en la clase, porque justamente una de las cosas que se mencionan es que el amor es lo que debe motivar lo que hacemos, ¿no? De ahí que me preocupa mucho que a veces nuestros límites tengan que ver más con deshacernos de ciertas situaciones, ¿no? Entonces, retomando esa parte, sí quiero decirte algo. Tus amigos influyen en muchísimas de tus decisiones, ¿ok? Pero eso no quiere decir que tus amigos estén limitados a este círculo. Vean, la cantidad de conversos que participamos en la clase debería de ser más alta para este punto, para esta dispensación. Yo quisiera que empezáramos a invitar más a nuestros amigos, porque si están confiando en la experiencia de aprendizaje que estamos viviendo, ¿por qué no traerlos? ¿Por qué no empezar a decirle a aquellos amigos que sí valoramos, que nuestros miembros de la iglesia, miren, cosas pueden pasar, ellos pueden tener prejuicios? Y eso es algo que te quería decir, Eleazar. La realidad es que no podemos hacer nada contra sus prejuicios. Teníamos unos amigos padrísimos en el lugar en donde vivimos, les invitábamos a comer y siempre que llegaban, tienen hijos de las edades de mis hijos, llegaban, teníamos mesitas para los niños, porque ya tenemos experiencia con niños, los niños tenían su menú de niños, y nosotros bien, bien felices, y entonces recuerdo que llega nuestra vecina que queremos mucho, y abre y dice, ya. Entonces me enseña, dice, pero para que los niños no escucharan, ¿están de acuerdo? Y dice, tienes paz, así como que, vamos a tomar lo mismo que ustedes, niños, ¿no? Y entonces fue como que, gracias, ¿no? No voy a decir su nombre, tengo todavía la esperanza de que ella participe, y fue como, pero nosotros lo tomamos, ¿no? Y ellos, ay, nada, ¿será? Y yo, ay, no, bueno, porque son lindísimas, ella es lindísima, es una diva. Bueno, está bien, no pasa nada. Si quieren, nosotros no tampoco, dije, no pasa nada, ¿no? De ahí los volvimos a invitar, estábamos conviviendo, y en una de esas, ve que los niños tocan, y mi hija, que la quiere muchísimo a su vecina, obviamente a la mamá de sus amigos, y le dice, tenemos un canal de YouTube, que va a subir los videos y todo. Entonces, obviamente, el video y el canal de YouTube está vinculado con donde subo las clases de instituto. Si me estás escuchando, quiero que sepas que te quiero. Y entonces, un canal le llevó a otro, empezó a ver los videos y fue como que, ay, too much Christian, ¿no? Y sí, fue como que se apartaron. Y después empezaron. Pero porque se dieron cuenta que realmente solo profesamos esto, pero no quiere decir que nosotros seamos religiosos que no permita ni que ellos puedan entrar a nuestra vida, ni que pueda haber convergencia en esto. Entonces, no sé si la experiencia y el ejemplo de las escrituras de Amón y de Aarón te puede ayudar, pero el servirles, el ayudarles, el enseñarles, es muy diferente que tú les digas, no tomo solamente, porque obviamente en esta ocasión no hubo la oportunidad de
a llegar a un punto de decir, déjame explicarte por qué no tomo. Los miembros de la iglesia no siempre tenían esta circunstancia. Y puedes enseñar un principio que aprendiste de la semana pasada y compartirles algo que a lo mejor les ayuda a entender un poco más. Eliezer, después de mí. Porque, o sea, justamente dio el clavo, o sea, un poquito con la pregunta, porque, pues como miembros de la iglesia se nos insta a amar a nuestro semejante tal y como lo hacemos a nosotros mismos, ¿no? Pero a veces, no sé, como caemos tanto en el fanatismo de, pues yo profeso mi religión y la voy a seguir al pie de la letra y pues es como respetable, ¿no? Pero a veces llegamos tanto como a tener el estigma social con las personas como que, ah, tú tomas y tú eres una mala persona o cosas así. Y realmente estamos, al momento de hacer eso, nos estamos contradiciendo o hasta estamos poniendo en duda nuestros principios y nuestra fe como miembros de la iglesia, porque estamos haciendo completamente lo contrario. Pero también quiero que entiendas que tampoco juzgues, porque este ha sido un problema típico de nuestra sociedad como cristianos. Y ni siquiera como cristianos, los mismos judíos. Los judíos siempre pusieron barreras. ¿Cómo crees que nos íbamos a juntar con los samaritanos si ellos ya se mezclaron con la chusma? ¿Me explico? ¿Cómo crees que vamos a compartir la tierra prometida con los palestinos si ellos ya no siguen al Dios de Israel? Entonces, la naturaleza de generar división es algo muy típico que quiero que podamos entender, pero tú acabas de dar en el clavo. La verdadera transgresión y pecado aquí es el fanatismo, que no debería de existir. O simplemente no tan así como un pecado, sería como, No, como es un pecado. una flaqueza. No, te lo estoy diciendo, el fanatismo es un pecado. Viene de una debilidad, es cierto, pero es destructivo. Y es por mucho quizás lo que hace que la mayor cantidad de personas que tienen una fe inicial puedan alejarse. Porque a veces se da mucho los casos, Es peligroso. no sé, de, por ejemplo, un hermano que está bautizado, no es congreso, es de familia, pues, supongamos que ya antigua en la iglesia, transgrede y, pues, malamente o bueno, no sé, pues, vivimos en una religión donde la verdad se expande muy rápido. Vivimos en una sociedad, solo con el concepto, ¿ok? Porque nuestro problema de ese tipo de situaciones es un tema cultural, no es un tema como tal del Evangelio de Jesucristo. Solo quería... No, yo mencioné religión, no sociedad. Insisto, aún en la religión se supone que como tal el voto de confesión es privado, al grado de que aún en las leyes de nuestro país, un obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, así como un cura, pueden recibir una confesión activa de un delito y ellos estar exentos de ser cómplices por la protección que se le da a la protección de confesión. O sea, no es de nuestra religión, es un tema cultural y de nuestra sociedad que se debe acabar, que es otro pecado, que es el chisme. Pero es algo que ciertamente me preocupa más el juicio que ejercemos más que el tema de que la información se filtre. Porque yo no veo tanto problema, porque ha habido incluso personas que son muy abiertas en cuanto a veces algunas transgresiones, aún ahora más en las redes sociales, que el hecho de que realmente, chicos, yo no sigo a muchos de ustedes en las redes sociales y no me espanto, de veras que no. O sea, no me complica. Cuando veo cuando vi sus top 5 de Spotify, dije, bueno, es trending este amigo, ¿no? Y no me importa, porque voy a tratar de ayudarles a escuchar cosas más elevadas. Ya estamos haciendo un podcast que se va a estrenar esta semana para Instituto, que nace de La Laguna, pero va a ser para todo el país. Y estamos creando contenido. El FSY, las canciones de FSY ya hasta tienen reggaetón, ¿no? If you believe. Eso, bueno, no lo juzgo. Si lo aprobó el presidente de música de la iglesia, ojo con lo que estoy diciendo. El comité del obispado, del presidente y de las autoridades generales para la juventud llamaron a un presidente de música de la iglesia a nivel mundial y ese fulano le dio palomazo. Pues ya, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a opinar yo? Nada. Porque si los santos en República Dominicana o en otros lugares están teniendo fortaleza a través del reggaetón de FSY, ¿qué voy a decir?
pero lo que sí les quiero decir es que me preocupa más el juicio que hacemos cuando nos enteramos que aún la conclusión del tema. Lionel, por favor. Pues, retomando la respuesta, o al menos a donde iba, Sí, la respuesta siempre está en Jesucristo, ¿no? Entonces, Claro. lo que debemos de fijarnos es en los atributos de Jesucristo. Cuando, bueno, eso es lo que determina, más que el conocimiento, tenga una persona, si realmente cree en Jesucristo, si actúa como Él. La empatía es un atributo que lo demuestra más que nada. Y el tener una postura en la que uno es muy tajante y no escucha, no es lo que quería el Salvador. Eso nos lleva a preguntarnos qué es lo que quería el Salvador en una de esas situaciones. y creo que podemos contestar, porque cuando se llevaron la adúltera, hasta los ignoró. Porque cuando una mujer que no tenía que estar ahí, agarró su manto para sanarse el flujo de sangre, él no dijo, oye, pero ¿por qué estabas aquí si la ley de Moisés dice que tú tenías que estar alejada no sé cuántos metros para cumplir porque estabas en flujo? Imagino que hasta la abrazó. Porque cuando una mujer que no era digna empezó a lavar sus pies y con sus lágrimas y con el perfume, porque precisamente tenemos un ejemplo perfecto en esto del Salvador, porque aun cuando Jesucristo es el dueño del juicio, porque Él es el juez de Israel, Él no emite prejuicios. No sé si me explico. O sea, solamente piensen, si el dueño del juicio no emite prejuicios, ¿cuánto más nosotros deberíamos de condenar al Brian? No porque se llame Brian. Y no nada más eso, sino también en el alcance de la expiación, era consciente completamente de, o sea, de lo que iba a efectuar, lo que ya hizo ahorita, ¿no? Porque hasta cierto punto, yo siento que en parte de esa empatía, todo ese amor, también proviene mucho de la expresión de Jesucristo y cómo nos conoce tanto a la perfección, que no nos, pues sí, que no nos juzgaría, que no nos aborrecería, Claro. no, todo lo contrario, ¿Ves? aún siendo la persona más mala, Claro. o sea, más, no sé cómo expresarlo, pero, o sea, él sigue estando. Estoy de acuerdo. Y eso nos enseña que hay el Salvador. Qué bueno que lo estamos centrando en él, porque justamente es cuando yo encuentro estas palabras del Salvador, que esto me da poder contra mi debilidad de juzgar, contra mi debilidad de querer. Chicos, es bien difícil, porque está en nuestra naturaleza. Mi hija ya me llegó, me gusta fulanito, sí. Y ya me dijo Miranda que yo le gusto. Cuando lo atropello, ¿no? Pues fui papá. Y dije, bueno, ¿no? Pero yo bien podría agarrar y decirle, no, este chamaco, y empezar a sacar toda mi humanidad y criticarlo para demeritar. Y dije, no lo voy a hacer. Voy a dejar que viva su etapa, no voy a juzgarla, no voy a señalarla. Es lo más normal del mundo. Tiene 10 años. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo evoluciona. Y al respecto de eso de lo que usted menciona, la postura que tiene usted, pues es la adecuada, pero van a presentarse más situaciones como la que describe, porque es parte de nuestra naturaleza. Nuestro deber es que siempre tengamos una postura de ese estilo, porque las pruebas van a venir todos los días, siempre hasta el final. Y ahí es donde entran esas palabras también de convicción. Claro. Necesitamos convicción para no doblegar o cambiar nuestra postura. De esa forma dar respuestas adecuadas siempre. Y yo creo que tenemos los dos escenarios, ¿ok? Porque tan importante es también no hacerlo, como también perdonar y amar a quien lo hace. Acabas de llegar de la misión, ¿cierto? Sí. Vas a invitar a salir a alguna chica en algún momento. Cuando lo hagas, probablemente sus papás no te quieran. No, probablemente, es un hecho. Quise ser amable. Bueno, ¿no? todavía. O sea, no me iba a dar el chuletazo, sí, pero ya te lo dieron. Cuando eso suceda, tú tendrás que entender que es parte de su naturaleza humana, su debilidad, y decirle, está bien, claro, te entiendo.
Siento mucho que no soy el hermano que tú esperabas con pizza y fortuna. Es lo que hay. ¿Ok? Entonces, amemos aún en el escenario cuando nos juzgan a nosotros, porque también lo van a hacer. ¿Ustedes creen que por ser un coordinador radical no me ponen el dedo? Claro que sí. Siempre, yo siento que siempre estoy en llamadas rápidas de mi región. Estoy así de, ay, ¿qué va a publicar, no? Puede pasar, pero chicos, a mí me encanta saber que con algo del contenido que podemos crear o el alcance que nuestra clase puede llegar a tener, y si alguno de ustedes se acerca más a Salvador, yo soy feliz. De ahí que quiero su ayuda con esta parte. De ahí que necesitamos recordar por qué Leí hizo lo que hizo y por qué los profetas hacen lo que hacen cuando se trata de hacerlo. Fíjense, ¿por qué los miembros, misioneros y profetas continúan compartiendo mensajes que saben que podrían ser poco populares? Chicos, lo hacen por amor. ¿Cuáles son algunos de estos temas poco populares? Cáiganle. La música, ya mencionamos uno, ¿no? Métete con ese género que acabo de mencionar y se te van a la yugular. Sí, sustancias adictivas. Vamos a hablar de temas de la palabra de sabiduría. ¿Cómo no tomas? ¿En serio? ¿Te también? No vapeas. No sé qué es eso ya. Coño, me preocupa cómo lo estás diciendo. Consumo obligando, ¿no? Ok, es máquina, es como... Sí, es lo que Eso ya seguro que eso debe ser hasta más dañino. es más bonito. Es más de una pirámide. Pero pues por como tienen zapatitos, pues Ah, no, Lo mismo que o es sea, un cuate de la esquina. o sea, es mucho más atractivo el de forma, ¿no? De figuras. Ok, gracias por aguantarme. Ya me siento más de la cabeza. No me pegues. Yo aquí traigo varios. Entonces, ¿cuál es otro tema no popular al que nos enfrentamos? Uf, amigos, y aquí voy a hacer todo. Tengo poco tiempo y una clase de... hay dos cosas de las que quiero blindarlos. Es mi obligación. Número uno, la fiabilidad de los profetas. Quiero que confíen en ellos. Por eso cuando les dije estas promesas y estas pruebas, necesito que tú lo pongas a prueba. Porque lo que se viene necesita sí o sí que tú tengas confianza plena en los profetas. Y la segunda tiene que ver con eso. Chicos, más allá de la castidad, tiene que ver con un equilibrio entre el entendimiento de lo que se enseña y qué postura tengo yo al respecto. ¿A qué voy? Ustedes saben que parte de mi formación profesional tiene que ver con el desarrollo humano y con la parte psicológica. Y yo entiendo cuán natural puede ser la parte de la sexualidad y la castidad en su vida. Lo que me preocupa es que algunos discursos ya son tan persuasivos en cuanto a estos temas que ocultan tanto la verdad que prácticamente es muy difícil hallarlo. Y de ahí que sin revelación no hay manera de poder encontrarlo. Es verdad que ustedes son seres naturalmente sexuales, es verdad que su cuerpo, que su mejor etapa de vida y que la etapa reproductiva y muchos conceptos que ahora se están haciendo trending en la manera en que se enseñan y demás. Pero chicos, también es verdad, y esto también es algo que voy a empezar a decir a viva voz, que la monogamia y la castidad tienen virtudes gigantes. Gigantes. Fui a donar sangre hace 2 semanas. Chicos, la cantidad de preguntas en cuanto a castidad que me hicieron fue absurda. Yo no lo podía creer, cosas que dije, o sea, entonces cuando ellos ven mi perfil,
ven parte de lo que hago, ven mi familia. Como que yo fui de los que pasó rápido y nada más me contesté la encuesta que te dan. Pero llegó alguien, que no quiero sonar estereotípico ni prejuicioso, pero el que detuvieron por lo que las enfermeras ya saben, y no lo dejaron ir, y le hicieron como unas 15, 16 preguntas más. De ahí, cuando yo me empiezo a documentar después de esta experiencia, me doy cuenta la cantidad de situaciones más allá de las ya satanizadas, como son las enfermedades de transmisión sexual, hay muchísimas otras cosas más que de veras, chicos, hay tantas virtudes y tanta confianza y tanta tranquilidad y tanto gozo en vivir la ley de castidad como ahora la conocemos, que de verdad tenemos que hacer una lucha en contra del discurso del que se está dando. De verdad, chicos, se los dice a alguien que de verdad fue muy ignorante en el tema, pero que ahora que me he dedicado a estudiar al respecto, creo que podemos hallar la verdad en cuanto a esto. No te dejes llevar, no es tan fácil como algunas personas piensan. Esto vale y vale mucho. Y el Señor ha escondido algunas promesas y verdades eternas, no porque Él las haya querido esconder, sino porque cada vez es más difícil para nosotros encontrarlas en cuanto a esto. O sea, la tranquilidad y la lealtad en cuanto a mi esposa, la tranquilidad del tipo de relación que tenemos, la tranquilidad de el lazo y el desarrollo que genera para la familia, la autoestima que produce, cómo pueden crecer los hijos en esta estructura. Pero no se confundan. Cuando yo les enseñé que para evitar la dependencia emocional hay que tener amor propio, no hablaba de narcisismo. Porque el extremo de tener demasiado amor propio los puede llevar a ni siquiera querer tener una relación. Y de ahí que cada vez son más los divorcios que están sucediendo. Porque nos ponemos intolerantes. No, yo por qué voy a aguantar eso, por qué voy a aguantar eso, por qué voy a aguantar eso, y se quedan solos. No se trata de aguantar, se trata de dialogar, poner límites, aprender a establecer relaciones. Pero desafortunadamente ustedes ya no tienen a su alcance eso. Todo gira alrededor de, esa es una conducta violenta. Aléjate. Eso es una red flag. Aléjate. Ese es un comportamiento tóxico. No lo hagas. En vez de decir, cuando tu pareja haga esto, de esta manera puedes poner límites. Podrías enseñarle de esta forma a comunicarse mejor. Podrían establecer mejores vínculos a través de esto. Entonces, chicos, hay belleza en la virtud. Y hay belleza en la estructura que el Señor ya ha establecido en cuanto a eso. Termino con mi testimonio, queridos amigos. No dudo que haya situaciones en las que simplemente sea irreparable. Lo entiendo. Tampoco estoy cerrado. Tampoco soy una persona fanática que entiende que hay situaciones en las que invariablemente ante violencia física y cierto tipo de abusos, pues es inevitable este tipo de cosas. Pero me preocupa que consideremos que todas las cosas deberían llevar a ese extremo. Deseo que puedan prepararse para tener una vida familiar feliz, pero que esa felicidad la encuentren gracias a su discipulado y que su discipulado les permita tratar bien a su familia. Creo que esa ha sido la clave, al menos en lo que yo he vivido de manera personal. Es gracias a tener este ejemplo que es lo que me está ayudando todo el tiempo a controlar mi hombre natural. Mi hijo es muy ansioso y tiene un poco de TDAH. Y me dice, me enojé con Isaías, porque yo fui a cortar el cabello y agarró una silla del carrito de donde se sientan para que les corten el cabello y agarra y lo lavan y todo. Entonces es un tema que ya ha sido recurrente conmigo. Yo como, te vas a enfermar y tu pobre madre va a estar ahí cuidándote de tu estómago y entonces, pues va, te lo hace. ¿No? La riguita que empieza, ¿no? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué tu hermano hizo?
¿Qué le vas a hacer? No sé, Jacob. ¿Qué no estás enojado con él? ¿Qué le vas a decir? ¿Lo vas a regañar? Yo no sé, Jacob. Pero, ¿por qué te enojas con él, no? Y él está así como que bien atento, ¿no? Quiere aprender de la relación. Entonces, le digo, hijo, lo peor que yo puedo hacer es tomar decisiones cuando estoy enojado. Y que tú estés preguntando, tampoco me está ayudando. Por favor, puedes esperar a estar más tranquilo. Y te invito a que decidamos cómo podemos enseñarle a tu hermano a no poner su lengua en cualquier lugar. Ah, está bien, papá, vemos, está bien. Ay, ¿no? Chicos, no tomen decisiones cuando sus emociones están tan intensas. Es algo que aprendí de ese lobo. Él también se enojó. Él también se entristeció. Él también hizo muchas cosas, pero jamás olvidó quién era y jamás falló a su Padre Celestial. Y ese es el modelo que tenemos. Y es mi testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hans, les mando el documento para que tengan todas las referencias. Lo pongo en pantalla y la clase también. Para que lo puedan revisar. No. Bueno, gracias por haber venido a la clase, que han aprendido y por eso vamos a terminar con una oración. Pedimos, Toño, ¿nos ayudas con la... Déjame la. Previamente asignado. También le mando fotos del pizarrón con mucho gusto. Gracias por el recordatorio, man. Era para que se viera lleno, pero ahí. Amado Padre Celestial, Padre, en esta noche estamos inmensamente agradecidos por disfrutar y ser parte de esta maravillosa clase que nos compartió el hermano Mendoza a cada uno de nosotros. Que lo aprendido lo vamos a llevar a práctica en nuestras vidas, que nos pueda ayudar a desarrollarnos como mejores discípulos de Jesucristo en esta sociedad. Padre Celestial, ayúdanos a tener en mente siempre a Dios y a Jesucristo en nuestras vidas. Y ahorita que vayamos a nuestra casa, Dios, protéjanos en el transcurso del camino. Que podamos ir con bien y podamos disfrutar esto lo que queda de noche con nuestras familias. Y lo hacemos en nombre de Jesucristo. Amén. Prometo enviar foto del pizarrón. Prometo enviar el documento que estaba compartiendo y la clase grabada. Ya no nos dio tiempo de la evaluación, pero la hacemos sin falta la próxima clase. Gusto verlos, chicos. Hasta luego, buenas noches. Víctor, Manuel, Cintia, Hasta luego, gracias. Frida, espérame, Frida. Chicos, pueden jugar un rato, ¿eh? Hermano Mendoza no respondió mi pregunta, ¿eh? Es que me la mandaste como anónima y ya no supe si querías hablar de eso después, porque diste detalles y podría ella saber quién era. Pero te gusta, pero la platicamos mañana, ¿va? Ok. Va. Cuídense. Bye. Tato, Dani, gusto saludarte. Alfredo, Cintia, Lorraine.